Muy buenas saludos. Con ustedes nuevamente su amigo, el profesor César Tuñón. En este momento, cumpliendo con el tercer tema de este curso introductorio de verano para la materia de química, 10º grado. Y el tema pues es el de magnitudes y medidas. Anteriormente estuvimos viendo toda una secuela de temas relacionados a la historia de la química, al origen de todos los conceptos, tanto químicos y aún físicos, que se manejan en la actualidad. Y posteriormente estuvimos viendo respecto a los materiales de laboratorio y las normas de seguridad. Bueno, continuamos con el tema que acabo de mencionar, que es el referente a las magnitudes y medidas. Tenemos aquí el título: Magnitudes y unidades de medida. ¿Qué queremos lograr con este tercer tema? Bueno, lo que queremos lograr, como bien dicen los indicadores de logro, es que se pueda justificar la relevancia del proceso científico como fundamento en la resolución de problemas y que se pueda aplicar según las normas del sistema internacional las unidades de medidas, sus múltiplos y sus múltiplos. Estas son pues las los dos objetivos que queremos lograr. Queremos lograr que se justifique la relevancia del proceso científico como fundamento en la resolución de problemas, y para resolver problemas de tipo matemático tenemos entonces que usar magnitudes, cada magnitud con unidades que se puedan cuantificar y demás. Y bueno, en segundo lugar, aplicar las normas del sistema internacional. Entonces, vemos aquí que medición. ¿Qué es medición? Definamos medición. Los químicos caracterizan los procesos e identifican las sustancias mediante la estimación de ciertas propiedades particulares de estos. Para determinar muchas de esas propiedades es necesario tomar mediciones físicas. De hecho, el aplicar magnitudes y unidades, estamos entonces entrando como estudiantes de química o como ejecutores de la química, como química en el terreno de la física. Medir. ¿Qué es medir? Bien, medir, como bien dice la definición que está aquí, es comparar. Vamos a subrayar esto aquí, a resaltarlo, porque es importante que quede. Después borramos este resaltado. Pero, bien, medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad patrón que se denomina unidad. El resultado de una medición indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. Y esto es importante. Si estamos midiendo temperatura, tomamos un termómetro y el termómetro marca 37 grados, eso quiere decir que 37 veces se ha estado midiendo la unidad, y en ese caso, bueno, grados Celsius, grados Fahrenheit, etcétera, ¿no? Esto es lo que quiere decir precisamente esta definición. Magnitudes físicas.
Las magnitudes físicas. Bien, no todos los rasgos se caracterizan o que caracterizan un cuerpo o un determinado fenómeno pueden ser cuantificados. Por ejemplo, el olor o el sabor no pueden ser estimados objetivamente, sino que dependen de la apreciación de diferentes individuos. Aquellos rasgos que pueden ser medidos se denominan magnitudes físicas. Existen dos tipos de magnitudes físicas. Existen dos tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Bien, vayamos a definirlas cada una en particular. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no dependen de ninguna otra medida. Expresan simplemente el número de veces que está la unidad patrón en lo que se desea medir. Por ejemplo, la masa, la temperatura o la longitud. La masa en kilogramos, bueno, 30 kilogramos, 100 kilogramos. Esas son magnitudes fundamentales. Y que de hecho son magnitudes que al ser combinadas, muchas de ellas dan magnitudes de tipo compuesta o derivada. Pero entonces, entendamos eso, que no dependen de ninguna otra medida. Ellas mismas expresan el número de veces que está contenida la unidad en la medición. La masa, la temperatura o la longitud. Y las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas que expresan como la relación entre dos o más magnitudes fundamentales, como por ejemplo la densidad indica la cantidad de masa que hay en cierta unidad de volumen. Aquí en la figura, esta es la figura número 1, y estamos viendo lo que es medir. Medir es comparar una unidad patrón con aquello que se desea cuantificar. Aquí tenemos también la figura número 2, que es una tabla donde están las magnitudes fundamentales, aquellas que no necesitan de otra unidad. Ellas solitas se encargan de establecer o reflejar lo que se está midiendo. Y tienen longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo, temperatura, grado Kelvin, cantidad de sustancia, mol, corriente eléctrica, amperio, intensidad lumínica, candela, etc. Pero aquí tenemos ahora en este otro cuadro la figura de las magnitudes derivadas. Ahí entonces tenemos que sí son magnitudes que necesitan usar otras o varias. Entonces, mire, el área, el metro cuadrado, utiliza dos veces la magnitud de longitud metro. Pero entonces esto es para medir área, metro cuadrado. Volumen, se utiliza tres o de tres maneras, en tres dimensiones, eh, la unidad metro, y entonces tenemos que, por eso es 3 en metros cúbicos. La densidad utiliza la unidad de medida de masa con la unidad de medida de volumen. Entonces es kilogramos sobre metro cúbico. Concentración, que se utiliza entonces la unidad de medida de cantidad de sustancia con el volumen, mol sobre metro cúbico. Y la velocidad de reacción, en el caso de cuando se miden qué tan rápido se realizan las reacciones, para ver el equilibrio de las reacciones, entonces aquí se utiliza la unidad de cantidad de sustancia, moles, y la unidad de tiempo, segundos, moles sobre segundo. Entonces, como bien dijimos, existen dos tipos de magnitudes físicas, las magnitudes fundamentales y las magnitudes de... Ahora, vayamos al sistema internacional de medidas a ver eh, lo que se nos define pues como ese sistema. El sistema
Internacional de Unidades, sistema. Dice, cuando empezó a usarse, perdón, cuando empezó a hacerse común el intercambio de conocimiento entre regiones, hacia mediados del siglo XIX, la diversidad en la manera de medir se convirtió en un serio inconveniente. Para solucionar esos problemas, la Academia de Ciencias de Francia creó el Sistema Internacional de Unidades, SI. Sistema Internacional, según el cual existe 7 magnitudes fundamentales a partir de las cuales es posible expresar cualquier otra magnitud derivada. Sin embargo, también es empleado el sistema inglés, en el cual utilizan el pie, la pulgada y la milla como unidades de longitud, la libra como unidad de masa, el grado Fahrenheit como unidad de temperatura, el BTU o BTU como unidad de presión. Ahora, veamos lo que son las equivalencias entre unidades. Equivalencia entre unidades. Bien. No siempre se utiliza el sistema internacional de unidades. Como ya dijimos anteriormente, el sistema internacional es el que se usa en todo el planeta, pero también está el sistema inglés que se usa dentro del ámbito británico y que tiene igual o más peso que el sistema internacional a la hora de hacer transacciones y demás. Entonces, no siempre se utiliza el sistema internacional de unidades. Con frecuencia, y especialmente en química, se emplean unidades muy pequeñas. Por ejemplo, se expresa la masa en gramos o en miligramos, la longitud en micras o micrómetros o nanómetros. En estos casos deben transformarse unas unidades de medida en otras equivalentes. La solución de estos inconvenientes está en el empleo de múltiplos y submúltiplos de las medidas de las respectivas unidades. En la figura 4, que es esta que tenemos aquí, con estas dos tablas, se muestran cuadros con los prefijos más comunes y su respectiva equivalencia. Para transformar la unidad que se expresa la medida de una magnitud fundamental en su correspondiente unidad del sistema internacional, basta conocer los múltiplos y submúltiplos de dicha unidad. Así, por ejemplo, para transformar, realmente ahí la palabra es convertir. Para convertir 5 metros en centímetros, se debe saber que un metro equivale a 100 centímetros. Y por lo tanto, los 5 metros equivalen a 5 por 100 centímetros, es decir, a 500 centímetros. Si el caso corresponde a una magnitud derivada, debe considerarse su definición y luego aplicar la conversión a cada una de las magnitudes fundamentales que la definen. Por ejemplo, 70 centímetros quiere convertirse a kilómetros. Entonces, el primer factor de conversión es el que tiene que un metro equivale a 100 centímetros y el otro factor de conversión el que dice que un kilómetro equivale a 100 metros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es lo que se está viendo. Los centímetros de la medida inicial se van a cancelar con los centímetros de la equivalencia. Centímetros y centímetros. Y los metros de esta equivalencia se van a simplificar con los otros metros de la equivalencia segunda, donde un kilómetro equivale a 100 metros. Al eliminarse todo esto, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? La unidad que queda es kilómetros. Entonces, hacer toda esta operación, 70 por 1, 70 por 1, 70.
entre 100 y luego entre 1000, lo que da es esto, 0,0007 kilómetros. 70 centímetros equivale a 0,007 kilómetros. Vayamos a ver las tablas de la figura 4, en donde están los múltiplos y los submúltiplos. Entendamos primero que múltiplo es aquella unidad que es más grande que la unidad patrón. Y submúltiplo son aquellas unidades que son más pequeñas que la unidad patrón. Por lo tanto, cuando vemos aquí la unidad patrón, la unidad patrón de los múltiplos, tenemos que 10 veces el múltiplo es deca, 100 veces el múltiplo es hecto, 1000 veces mil veces la unidad patrón es kilo, 1.000.000 de veces el patrón es mega, 1.000.000.000 de veces el patrón es giga. Diríamos 1.000.000 de millones, bueno, sería tera. Y si aumentamos 3 ceros más, penta. Y otros 3 ceros más, hexa. De tal manera que el múltiplo mayor es el que tiene el factor de 10 a la 18 y el múltiplo menor es el que tiene el factor 10 a la 1. Cuando hablamos de los submúltiplos, bueno, vamos entonces a estar haciendo lo contrario, ¿verdad? Deci, que es la décima parte de la unidad patrón, 10 a la menos 1. Centi, 100 veces o 100 veces dividida la unidad patrón. Mili, 1000 veces dividida la unidad patrón. Micro, 1.000.000 de veces. Nano, 1.000.000.000. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Y ato, 10 a la menos 18. Por lo tanto, la unidad submúltipla menor va a ser ato, 10 a la menos 18. Y la unidad submúltipla menor va a ser deci, 10 a la menos 1. Bien. Veamos aquí interesante problema. Este interesante problema que dice, un automóvil viaja a 80 kilómetros por hora, expresa la velocidad en metros por segundo. Entonces, ok, vamos a irlo explicando. Dice, la solución requiere que la velocidad o que se considere la velocidad de la siguiente manera. 80 kilómetros, estos 80 kilómetros por hora deben estar expresados de manera fraccionaria. 80 kilómetros como numerador, la raya que separa las dos unidades se pone como raya fraccionaria o línea fraccionaria y la unidad hora se pone como denominador como una hora. Entonces, expresándolo de una manera todavía más matemática, tenemos que en el numerador donde está 80 kilómetros, le ponemos el factor de conversión donde kilómetro y metro se relacionan. 1 kilómetro equivale a 100 metros. Y en el numerador donde está hora, se pone el factor de conversión donde la relación está entre hora y segundo. En el numerador se cancelan las unidades kilómetros quedando solamente metros. Y en el denominador se cancelan las unidades hora, quedando solamente segundo. A la hora de realizar toda la operación, 80 por 1000 es 80.000. Y 1 por 3.600 es 3.600. Por lo tanto, aquí vamos a observar que queda expresado en forma de fracción 80.000
sobre 3.600. Y esto se realiza matemáticamente o se efectúa el cálculo, lo cual brinda el resultado de 22,22 metros sobre segundo. 80 kilómetros por hora equivale a 22,22 metros por segundo. Entonces, segundo problema, segundo ejemplo. Dice, una caja tiene las siguientes dimensiones. 0,5 metros de largo, 20 centímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad. Calcula el volumen en centímetros. Aquí tenemos algo curioso, que las unidades, tanto de largo, de ancho y de profundidad, están expresadas en unidades equivalentes del sistema métrico para el metro. Entonces aquí tenemos 0,5 metros, 0,5 metros. Este es el patrón. Pero dice 20 centímetros de ancho. Eso es un submúltiplo. Y 30 milímetros de profundidad. Este es otro submúltiplo. Se nos pide calcular el volumen. Entonces, por separado vamos a ir unificando las unidades. El problema o el ejemplo este que estamos viendo aquí lo que está haciendo es unificar todo a metros. Por lo tanto, no, unificar todo a centímetros, perdón. Por lo tanto, esta unidad de 20 centímetros no se va a, a convertir, porque al fin y al cabo lo que se quiere es centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, procedemos 0,5 metros por el factor de conversión, ya que un metro equivale a 100 centímetros, la unidad metro se elimina y 0,5 por 100 es 50. Entonces es 50 centímetros. Estamos hablando del largo de la 30 milímetros, vamos a convertirla a centímetros. Bueno, un centímetro equivale a 10 milímetros. Milímetros con milímetros se cancelan. Y entonces se multiplica 30 por 1 entre 10. 30 por 1, 30 entre 10, 3 centímetros. Ya la unidad de ancho es 20 centímetros. Y como el volumen siempre es expresar largo, ancho y profundidad, entonces se emplea la fórmula. Volumen es igual a largo por ancho por alto. Y reemplazando los datos. Los 50 centímetros por los 20 centímetros por los 3 centímetros. Al multiplicarse da 3.000. ¿3.000 qué? 3.000 centímetros cúbicos. Masa y peso, que es otra. O sea, la masa es otra de las unidades. No, otra de las. Es otra de las magnitudes, perdón. Otra de las magnitudes. Bien, otra de las magnitudes. Nada más que aquí la masa se va a estar diferenciando del término peso, porque siempre tiende a confundirse peso con masa. Entonces, masa y peso, masa y peso, bien. La masa es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Qué es la masa? La masa es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad es el kilogramo en el sistema internacional. Y el instrumento para medir la masa de un cuerpo es la balanza. Existen dos tipos de balanza. Y vamos a diferenciarlas. Las balanzas granatarias y las balanzas digitales. Las balanzas granatarias son aquellas en las que la masa se mide por comparación
con otras masas que se presentan en pesas de distintas cantidades. Y las balanzas digitales son electrónicas y las más utilizadas en los laboratorios, ya que son precisas y cómodas y no necesitan compararse con ningún otro peso. Diferencia entre masa y peso. Bien, vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos conceptos, como se dijo al iniciar este tema, este punto, este tópico en especial. Bien, la masa y el peso se usan comúnmente como sinónimos, sin embargo, son magnitudes distintas. Aquí dice que vayamos a la figura 5 y en la figura 5 está el astronauta, creo que está en la luna, está lunizando. Un astronauta tiene la misma masa si se encuentra en la Tierra o en la luna, sin embargo, su peso es menor en la luna. Él va a tener la misma cantidad de sustancia de su cuerpo en la Tierra o en la luna, eso no va a variar, eso es su masa, pero su peso sí, porque el peso, como vamos a ver posteriormente, va a depender de la fuerza de gravedad que ejerce el astro. En este caso, la Tierra tiene más masa que la Luna, por lo tanto, nuestro peso va a ser diferente en la Luna. Nuestro peso va a ser mayor en la Tierra que en la Luna. Entonces, vayamos pues al contenido aquí. Dice, la masa y el peso se usan comúnmente como sinónimos, sin embargo, son magnitudes diferentes o distintas. El peso o fuerza de gravedad es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo hacia su centro. Y aquí ponen precisamente la fórmula física para peso. Peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Este depende de la masa del cuerpo. En general, a mayor masa, mayor es el peso. La distancia a la que se encuentra el cuerpo del centro de la Tierra. Mientras más cerca se encuentre un cuerpo del centro de la Tierra, mayor será su peso. La unidad de medida de magnitud es el newton y se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Ahora vayamos a ver lo que es volumen. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida sistema internacional es el metro cúbico. Sin embargo, a menudo se usa litro. Es decir, un litro son 1000 metros cúbicos. La, perdón, 1000 metros cúbicos, no. 1000 centímetros cúbicos, perdón, disculpe, 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. La temperatura influye sobre el volumen de los sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, si esta aumenta, los sólidos y los líquidos se dilatan ligeramente. Si disminuye, los sólidos y los líquidos se contraen. Mientras más caliente está el ambiente, los volúmenes de sólidos y líquidos tienden a expandirse ligeramente. Mientras más frío esté el ambiente o la temperatura ambiental, los sólidos y los líquidos se contraen. Midiendo volumen. Midiendo volumen. Existen diferentes formas de medir volúmenes. Para medir el volumen de un líquido se deben utilizar instrumentos como probeta, pipeta, matraz de aforo o vasos de precipitados. Para medir el volumen de un sólido irregular se utiliza el método por inmersión en agua, así como se observa en la figura 6. El volumen del sólido será la diferencia entre el volumen inicial, V2, perdón, entre el volumen final, V2, que se mide cuando el objeto está dentro de la probeta, menos el volumen inicial, V1. Bueno, aquí se quiere medir una llave, ¿no?
Entonces, en la probeta el volumen inicial de agua es 5 mililitros. Posteriormente, ¿qué ocurre? Se introduce la llave dentro de la probeta. Esa llave dentro de la probeta desplaza el agua. Aquí nos está diciendo esta figura que el volumen llegó a 7 mililitros. ¿Cómo entonces se calcula el volumen de la llave? Restando 7, que es el volumen final, y 5, que es el volumen inicial. 7 menos 5 es 2 mililitros, por lo tanto, se infiere, se deduce que el volumen que este sólido irregular tiene es de 2 mililitros. Bien. Para medir el volumen de un sólido geométrico de forma regular se aplican fórmulas matemáticas, como se observa a continuación. Un cubo es el volumen de sus tres dimensiones al cubo. Una caja de corte algo rectangular, entonces el volumen de la dimensión A por el volumen de la dimensión B por el volumen de la dimensión C. El volumen de una circunferencia, realmente esto es como una bola, como una esfera, pero una esfera. Entonces sería 4 tercios pi por r al cubo. 4 tercios, el valor de pi, por el radio, que es la distancia que hay desde el centro de esta circunferencia que está dentro de esta esfera hacia uno de sus lados. Y aquí tenemos un tubo y el volumen será entonces el valor de pi por el radio al cuadrado por la altura de ese tubo. Bien, vayamos entonces a ver este ejemplo. Lo bueno de este material es que tiene los ejemplos y también tiene la forma aquí, cómo se explica y cómo se desarrolla. Entonces dice, calcula el volumen de un balón de gas licuado en estado líquido, cuya masa es de 15 kilogramos. Toma en cuenta que en estado líquido, un litro de gas licuado tiene una masa de 500 eh, gramos, una masa de 500 gramos. Entonces, como la masa del balón está expresada en kilogramos y la masa de la equivalencia del gas licuado en gramos, primero se convierten los gramos a kilogramos. Estos 500 gramos en kilogramos. Entonces, como un kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces gramos y gramos se eliminan, se cancelan. 500 por 1 entre 1000 es 0,5 kilogramos. Entonces, como ya hemos visto que en un gas licuado, un litro de gas tiene 0,5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, estos 15 kilogramos se multiplican por la relación que hay volumen kilogramos de ese gas licuado. Entonces, 15 kilogramos de ese gas por la equivalencia a esta, donde se eliminan las unidades de kilogramos. 15 entre 0,5 es 30 litros. Por lo tanto, este gas licuado, cuya masa es de 15 gramos, tiene un volumen de 30 litros. 30 litros. Densidad. Densidad. Bien. Vamos a hacer que, vamos a terminar esta parte del video aquí y posteriormente seguimos con los otros temas.